Bienvenidos a este su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y es un gusto saludar ya a Darío Celis vía Zoom y por supuesto a Rogelio Varela. Rogelio, muy buenas noches. ¿Qué tal, María Elena? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Qué bueno que nos acompañan. Esta noche arranca el TEMEC y para hablar de los retos y oportunidades de este acuerdo comercial nos acompaña la internacionalista Cristina Rosas. La actual crisis generará un golpe a la insolvencia que todavía no se ha dejado notar del todo, para lo cual hay que prepararse, advirtió Agustín Carsten, gerente general del Banco de Pagos Internacionales. La secretaria de Economía, Graciela Márquez, aseguró que el TEMEC será una palanca para que el país pueda enfrentar la pandemia del COVID-19. Es un tratado que le da continuidad al acuerdo que teníamos, pero sobre todo lo hace más incluyente, dijo la funcionaria. La incertidumbre sobre la magnitud de la contracción de la economía nacional y ajustes adicionales a la calificación crediticia de México y Pemex son los principales riesgos que enfrenta el sector financiero. De acuerdo con el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, el mercado financiero nacional logró un mejor desempeño en el segundo trimestre del año. México, Estados Unidos y Canadá iniciaron hoy una nueva fase en su relación comercial. Vea lo que le preparamos. Ha entrado en vigor el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual permitirá mantener la integración de las industrias que se han beneficiado desde 1994 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, creando una región competitiva como potencia exportadora de productos de gran calidad y como destino óptimo para desarrollar la inversión extranjera directa. En sus 34 capítulos, el TEMEC incluye nuevas disciplinas que se adaptan a las necesidades actuales de los agentes económicos que participan en los intercambios comerciales y de inversión. Profundiza los compromisos de las partes para proteger los derechos de propiedad industrial o las inversiones. Fomenta que se aumente el contenido regional de las exportaciones de la zona. Flexibiliza el cumplimiento de las condiciones para conferir origen a productos de sectores como el químico o textil y aumenta los compromisos de colaboración entre los tres países para continuar con el desarrollo de la región. 1 de julio y con ello arranca el TEMEC. En cuáles son las condiciones, por supuesto, focos rojos y beneficios que traerá este acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Para platicar de ello, nos da muchísimo gusto saludar a la internacionalista Cristina Rosas. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches, María Elena, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctora. ¿Cuáles serían los beneficios que traerá este acuerdo comercial? Y bueno, 1 de julio, ¿con esto arranca ya de lleno o cuáles serían los tiempos? Bueno, de entrada, ayer estábamos viendo que nuestro Congreso aprobó algunas legislaciones secundarias para que pudiera entrar en vigor el tratado. Sin embargo, tenemos que reconocer que el tratado fue pensado para condiciones muy distintas a las que estamos enfrentando. Cuando se le negoció, no teníamos una pandemia. La economía de Estados Unidos estaba creciendo a un promedio como del 2.5%, pero además la economía de Estados Unidos estaba consumiendo, es decir, había empleo, había una recuperación económica que nos beneficiaba. También, pues recordamos que Trump había empezado a desarrollar una guerra comercial contra China y contra otros socios comerciales, y eso benefició mucho a México. De hecho, México se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos, pero todo esto que estoy diciendo, todo ese escenario que teníamos cuando se empezó a negociar el TEMEC, cambió radicalmente este año debido a la crisis pandémica. Estamos en una situación recesiva. Los pronósticos, como lo han expresado Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, CEPAL y otros organismos internacionales, pues son muy lúgubres. La economía internacional se encamina a una recesión y va a ser posiblemente de larga duración. La recuperación va a ser lenta. Sin embargo, hay una buena noticia con el TEMEC. Tener este tratado en estas condiciones, frente a un Estados Unidos proteccionista, frente a un Donald Trump que podemos calificar de guerrero comercial, es una muy buena noticia. No sé si somos la envidia del mundo, pero ha sido difícil, fue extremadamente difícil llegar a esta negociación, concretarla, hacer las adaptaciones que nos pidió el Congreso de Estados Unidos, sobre todo el Partido Demócrata.
Pero al final tenemos tratado. Y este tratado es el primer tratado anti-China que se firma. Esto sería también muy importante remarcarlo. Las disposiciones del tratado fueron pensadas para traer de vuelta a América del Norte empresas y empleos que previamente se habían ido a China. Entonces, este es un sesgo muy peculiar que vamos a tener que estar analizando porque pues las disposiciones en materia automotriz, por ejemplo, y en general el contenido del tratado está muy pensado contra China y obviamente para fortalecer al sector económico y sobre todo al empleo en Estados Unidos. Fue un tratado hecho a modo como Trump lo quería. Hemos recibido como país en los últimos 15 días distintas comunicaciones de asociaciones de petroleros y de empresas de manufactura en el sector de oil and gas, en donde se quejan precisamente del cambio de reglas radicales y que están ahuyentando las inversiones. Efectivamente, el TEMEC no es la panacea y el TEMEC requiere que México haga muchas cosas, entre otras, volverse atractivo para las inversiones extranjeras, porque si queremos que quienes están en China vengan a operar en México porque encuentran que las condiciones del TEMEC son favorables, pues el inversionista extranjero, ¿qué te va a pedir? Te va a pedir condiciones energéticas favorables para pues, las actividades que se van a realizar, va a pedir facilidad para hacer negocios, ¿sí? Por ahí hay varias calificadoras que siguen colocando a México como un lugar difícil para hacer negocios. Hay mucha burocracia, mucha tramitología y eso desincentiva al inversionista. Pero yo creo que el tema energético es fundamental. Los inversionistas extranjeros podrían no venir porque van a encontrar que las condiciones energéticas para operar en el país no son las más óptimas. Y entonces esto impediría cumplir con el sentido del tratado en momentos en que más inversión extranjera vamos a necesitar. De acuerdo a lo que se negoció, ¿qué sectores tendrían mayor potencial para crecer en el TEMEC? En el anterior Telecán el sector automotriz fue la estrella, pero en este acuerdo nuevo, ¿qué sectores tendrían mayores oportunidades? Mire, el sector automotriz efectivamente representa algo así como el 30% del comercio total entre los países participantes. Hay que recordar que también hay una integración automotriz entre Estados Unidos y Canadá en la zona de Detroit y Ontario, Buffalo y toda esta parte, que antecede a la integración automotriz que se está buscando entre México y Estados Unidos. Vamos a tener que esperar una recuperación económica de los tres países para que pues, el sector automotriz pueda mostrar todo su potencial. Sin embargo, hay sectores que siento que van a tener un auge en esta época de pandemia y pospandemia. El agroalimentario, por ejemplo, la gente come, siempre come. Fíjese que hemos estado viendo situaciones que son como ventanas de oportunidad dentro de las malas noticias que recibimos. Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes saben que hay empacadoras de carne que son muy intensivas en mano de obra y por la propagación de la pandemia, pues tuvieron que cerrar porque pues ya había una situación muy crítica allá. Y entonces el estadounidense promedio que consume mucha carne, sobre todo carne de res, carne de vaca, la exige y no hay abastecimiento. Entonces, esto provoca un boom de la exportación de carne de vaca, de carne de res mexicana. Son como nichos de oportunidad, pero que nos muestran que el sector agroalimentario es un sector que tiene un enorme potencial para desarrollarse y vamos a tener que echarle ganas en ese ramo. También está, por supuesto, el comercio electrónico y todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información y la comunicación. La pandemia pues ha potenciado mucho las compras en línea, esto porque pues la gente se queda en casa, los que podemos quedarnos en casa, claro, esto no aplica al 100% de la población. También hemos visto el boom de las tecnologías de la información, pues a propósito del home office y también de la educación en línea, que de todas formas se venía desarrollando, pero creo que ahorita va a tener un empuje muy, muy importante en razón precisamente de la distancia física que tenemos que guardar ante la pandemia. Entonces, son solo algunos de los sectores que me parece que van a tener empuje, que van a ser importantes. Cristina, tú has estado inmersa dentro de estas negociaciones. ¿Qué se podría hacer para potencializar aún más este acuerdo comercial entre
Los tres países, por supuesto, estamos de frente a elecciones en Estados Unidos y pues también en breve estaremos aquí en México. Tendríamos que preparar un escenario donde uno se reelija Trump, ya tenemos el tratado y vamos a tener la certidumbre de que a través de este tratado vamos a poder comerciar. Pero vamos a tener que trabajar el otro escenario. Dos, gana Biden. Y los demócratas, que son anti-libre comercio, pero además de ser anti-libre comercio, Biden a mí me parece que es un político más conciliador. Esta guerra comercial que ha encabezado Trump contra China y sus aliados europeos, yo creo que disminuiría. Y entonces eso le va a pegar a México, porque si disminuyen las tensiones entre Estados Unidos y China y vuelve a crecer el comercio entre ellos, eso le va a pegar a México. Y empresas que habrían venido a México para tomar ventaja del TEMEC regresarían a China, ¿no? O sea, en realidad tenemos que jugar con varios escenarios y posibilidades. No va a ser precisamente el TEMEC miel sobre hojuelas, pudiera abrir la caja de Pandora para conflictuar todavía más la relación comercial México-Estados Unidos, algo que seguramente aprovecharían los demócratas en el hipotético caso de que regresaran al poder. Darío acaba de tocar un tema que es fundamental. Los demócratas tienen vínculos muy estrechos con sindicatos, entonces van a tener la lupa encima de México en el tema laboral. De hecho, fíjate, es bien curioso, México ha suscrito más normas laborales de la OIT que Estados Unidos. Darío, yo creo que este TEMEC lo vamos a tener que revisar a detalle porque incluye muchas disposiciones que no tienen que ver o tradicionalmente no estábamos vinculando con comercio, temas como corrupción, temas como los ambientales, temas como el laboral. Es verdad que en el Telecán teníamos acuerdos paralelos en materia laboral y en materia ambiental, pero eran acuerdos bastante light, si me permites decirlo. Ahora en el TEMEC tenemos una supervisión y va a haber inspectores de Estados Unidos revisando que cumplamos con las normas laborales. Y si no lo hacemos, van a sobrevenir sanciones. Y lo mismo aplica para corrupción y lo mismo aplica para lo ambiental. Entonces, este tratado va a ser muy intrusivo en aspectos que no habíamos visto anteriormente, por ejemplo, en el Telecán. Gracias por esta explicación y seguramente hay que darle seguimiento a este acuerdo comercial que hoy arranca. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Sin lugar a duda, el TEMEC traerá nuevos retos en territorio nacional. Ojalá que se cuiden esos puntos finos para que los beneficios se derramen en todo el país. ¿No es así, Rogel? Efectivamente, María Elena, todavía hay aspectos finos que cuidar del nuevo TEMEC, aspectos que van a ser importantes para la recuperación de la economía. Gracias, María Elena, gracias, Darío, y gracias a usted por acompañarnos. Lo invitamos el próximo miércoles aquí en Índice Económico.